Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Soy Tere García Ruiz y tengo el honor de entrevistar nuevamente a Deva Ashik, Moisés Ashik, psicólogo, psicoterapeuta, especialista en comunicación no verbal, en manejo de emociones, en hipnosis integral y tantas cosas más. El hecho es que es un gran conocedor de lo que es el ser humano y ahora ese es nuestro tema. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Moyashik? Hola Tere, mucho gusto en saludarte aquí. Muy bien, iniciando una mañana. Ya se quitó un poquito el frío que tenemos de febrero, pero ya está menos frío hoy, pero bien, muy contento de estar aquí contigo. Igualmente, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Me parece muy importante que retomemos aquello en lo que quedamos la última vez. Ofrecimos que hablaríamos de quién es el ser humano. Y digo quién a propósito, porque pude haber dicho qué es el ser humano, ¿no? Ujú, Pero ujú. digo quién como para forzar nuestros motores y tratar de aportar pues lo mejor que hay a lo largo de la historia de la humanidad. Se ha intentado descifrar al ser humano, pero se ha dividido a tal grado en pedacitos que a la mera hora ya no se sabe quién es el ser humano o cuál es el propósito de la humanidad sobre la tierra. ¿Quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? ¿Quién es cada persona? ¿Cuál es la diferencia entre individuo y sociedad, masa, gente, persona, humano? Bueno, ¿quién es el ser humano? Moisés. Híjole, Tere, esta es una pregunta increíble, ¿no? Muy bonita, que tal vez nos conduzca a otras más preguntas y a cuestionarnos y a ponernos en la reflexión, ¿no? Como terapeuta y como desarrollador humano, yo creo que, bueno, pues algo tengo que saber acerca de ello. Sin embargo, creo que a pesar de los apesares, como que sería el menos indicado de dar una respuesta correcta de quién es o qué es el ser humano, porque pues yo no hice la humanidad, ¿no? O sea, es como ningún hombre hizo la humanidad, sino es parte de una creación de algo y de alguien que tendríamos que preguntarle a él, ¿no? Oye, ¿por qué nos hiciste? O cómo nos hiciste? ¿O para qué nos hiciste? Pero, pues, Preguntarle al autor del ser. preguntarle al autor, ¿no? O sea, es preguntarle al autor de esto, bueno, ¿y esto qué? Sin embargo, bueno, pues como no se le puede preguntar como tal, ¿no? Yo creo que en estas capacidades que tenemos psicológicas, sociales, científicas a nivel neuronal, pues nos hemos dado la tarea de comprendernos un poquito más qué nos conjuga y qué nos conforma y qué podríamos decir que es el ser humano. Entonces, de primera entrada, así de entrada principal, sí te digo que el ser humano es un muy buen proyecto, ¿no? Que podemos realizarlo, porque no somos tan humanos, ¿no? La realidad es que hay cosas que se nos olvida, que podemos catalogarnos como seres humanos y que somos muy similares a muchas especies animales, ¿no? O sea, somos muy reactivos, nuestras emociones están muy mal conducidas, las problemáticas, las crisis que tenemos como seres humanos, pues son meramente emocionales, por un conflicto mal manejado de nuestras emociones. Y creo que esta parte del ser humano es un buen proyecto que tenemos que terminar de desarrollar y que tenemos que permitir realmente entender nuestros propios valores de lo que somos. Y eso es bien difícil, Tere, es sumamente difícil y complejo, porque nuestra mente está como diseñada y entendida y programada a entender conceptos muy rápidos, ¿no? O sea, ¿qué es un capuchino? Ah, pues un capuchino es café con leche y espuma. Ah, ok, padrísimo. Y lo entiendes, ¿no? Y en esta conjunción de todo lo que comprende al ser humano, se vuelve un tanto cuanto pues difícil de entender qué es lo que somos y lo hemos minimizado de una manera muy simplista, ¿no? O sea, no podemos entendernos como seres humanos y decir, el ser humano es esto, ¿no? Híjole, tenemos... Como ahora que se dice el ser humano es energía. Dices, no, por favor, solo energía. ¿Te acuerdas que hablábamos de Sí, eso y quedó sí, pendiente claro. aclararlo? ¿Qué Y, dice la gente del siglo XXI cuando al referirse al ser humano dice que es energía? Hay que aclararlo, hay que decir que es una forma de decir que debe ser algo más, porque si solo somos energía, no hay diferencia entre nosotros y un cable de luz eléctrica. es muy correcto lo que dices y es de cuidado, ¿no? Estoy de acuerdo, estoy muy de acuerdo en entender que el ser humano es energía.
Pero no solo es eso, ¿no? O sea, a final de cuentas, pues sí, somos energía, pero pues también un pastel es energía, también el piso es energía, también una pelota es energía. Y hay una diferencia, ¿no? Entre esas formas energéticas, por así decirlo. Y ahí es donde nos podemos confundir un poco, ¿no? Porque entonces podríamos entender que somos un ser de luz, y la realidad es que no somos como tal un ser de luz, de energía, ¿no? O sea, nos conforman muchas cosas, empezando por el cuerpo, ¿no? Si fuéramos solo energía, entonces no podríamos diferenciar un montón de cosas. Sí somos energía en esencia, pero tenemos otras cualidades y otras habilidades como seres humanos, de comprensión, de sentimiento, de percepción, que nos conforman en una estructura energética mucho más compleja. Entonces, si fuéramos solo energía, podríamos decir que no encontraríamos una diferencia entre un cheesecake, un pie de queso delicioso con zarzamora arriba y disfrutarlo, pues porque ¿por qué lo alcanzas a disfrutar si solo es energía? ¿No? Entonces, esa composición que envuelve un cheesecake, para que tú puedas percibirlo, saborearlo y entender que este cheesecake está mejor que este o me gusta más este que este otro, pues hace una diferencia en percepción de lo que queremos sentir, en lo que queremos tener una sensación de lo que somos. Entonces, pues ya no solo somos energía, ¿no? Sino es una construcción de un montón de cosas que podríamos resumir, porque podríamos hacerlo, pero no debemos hacerlo, podríamos resumir en que es una conjunción de una estructura de pensamiento que está ligada a un carácter social, a un carácter personal y a un carácter de percepción del entorno, ¿no? Que comprendía nuestra parte intelectual. Y eso está ligado a una parte y un aspecto emocional, un emocional de las propias percepciones que tengo de lo que siento a través de mi interior y a través del otro o de las cosas que están en mi exterior. Y de mi cuerpo, que para mí es una de las más importantes. ¿Eh? El cuerpo es sumamente importante para el ser humano, para conformarse uno como ser humano, porque es la nave, es el vehículo donde nos movemos, donde pasa todo, donde sucede todo lo que nos acontece en el día a día, sucede a través de tu cuerpo. Y sí, obviamente en algún momento tendremos que cambiar de estuche y nos vamos a otro lugar, ¿no? Pero este cuerpo, mientras esté, es el que se está dando cuenta y es el que está registrando todo lo que nos está pasando en esos niveles, ¿no? En el nivel emocional y en el nivel intelectual, por resumir algo que tiene que ver con la comprensión del ser humano. ¿Sí? Entonces somos razón, emoción y acción, ¿no? Es, Podríamos dicho de decir. esta manera, como resumida, Ajá. podríamos decir que somos un compendio de eso, ¿no? O sea, Pero es entonces, justo eso. Uh -huh. entonces eso es lo que genera energía. No es que seamos energía, sino que somos generadores de, en todo caso, generadores de energía. Si nos Yo, movemos, generamos energía. Si friccionamos, generamos energía. Si abrazamos, generamos energía. Pero, o sea, es que no quisiera yo ahí entrar en camisas de 11 varas, ¿no? Porque, como dice el físico, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y yo creo que somos transformadores energéticos a final de cuentas, ¿no? Porque nosotros canalizamos una energía de acción que de nosotros depende hacia dónde la llevemos, ¿no? En pensamiento, en sentimiento o físicamente en la creatividad que podamos tener, ¿no? Entonces, la energía ahí está, solo nosotros somos un filtro de esa energía que se puede convertir en algo hermoso y maravilloso a través de un pensamiento, a través de un sentimiento, una creación manual, o se puede convertir en una verdadera crisis existencial destructiva, ¿no? Esa energía se puede convertir en eso y en una falta de entendimiento de lo que somos. Somos seres creativos por propia naturaleza eh, y creo que esta es una definición pues también como muy puntual de que el ser humano tiene que crear, ¿no? Creo que estamos obligados a crear. Y ahí es donde ya empezamos a tener complicaciones porque hemos dejado de crear cosas, es la realidad, ¿no? O sea, ya no creamos con nuestras capacidades intelectuales, emocionales y físicas, ya no creamos tanto en el día a día, ¿no? O sea, ya si bien nos va a final de años, hacemos una creación de una fiesta, o si bien nos va cuando cumplimos años, también creamos algo y hacemos tamales o algo así, ¿no? Y creamos algo, pero en el día a día, en la parte regular, no hay mucha creación, ¿no? O sea, estamos más impuestos en un condicionamiento mecánico que en esta parte de ser creativos en el nivel del pensamiento, en el nivel de la emoción y en el nivel de la acción.
Qué importante en todo caso, entonces retomar todas las artes, ¿no? Y tratar de que en casa, en todos los hogares, haya una manifestación artística. Y bueno, dichosas las amas de casa que cocinan todos los días, porque ellas sí son creativas todos los días, Es correcto. No se ve, todos los se días. ve eso. Y también hay que estar conscientes, ¿no? Porque si hicimos la sopa como en un acto mecánico y nada más abrimos la lata de Campbell's y ya, pues no hubo tanto un acto creativo, ¿no? No, Sino sí hay que estar muy conscientes de cómo picar, cómo estar ahí involucrados intelectualmente, emocionalmente. Entonces viene una creación real, ¿no? Y sí, las artes nos obligan mucho a entender al ser humano y creo que es un muy buen momento para retomarlas. Seguro mucha gente practica alguna actividad artística o hace arte, pero creo que estamos en un muy buen momento del ser humano. El ser humano está medio perdido y puede reencontrarse a través del arte. Es sumamente importante y terapéutico, recreativo y de desarrollo humano hacer arte. Debería de ser obligado en las escuelas. Las actividades artísticas son imperantes para el desarrollo humano, ¿no? O sea, es parte esencial de lo que somos y ahí nos podemos conocer más, ¿no? O sea, creo que claro. sí tenemos que volver a ponernos un poco en la parte griega de Ajá, hacer eso te más iba a arte. decir. Ujú, Estaba ujú. pensando en Platón mientras hablabas. El arte nos lleva a la belleza y de la belleza al amor y entonces ya encontramos el sentido de la vida. Fíjate Es qué correcto. camino tan lindo, de la belleza al amor, del amor al sentido de vida. Sí, Platón lo decía y bueno, lo reafirma después Aristóteles con esta parte del sentido de percepción hacia lo bello, ¿no? No, lo bello no se encuentra en la parte estética como tal, Exacto. sino en lo que te hace sentir bien. ¿Sabíamos eso? No, o sea, mira, está padre que estemos recordando esta parte aristotélica. Aristóteles decía, hay un principio de moderación de nuestras emociones y ese principio de moderación se basa en la percepción de lo bello. Y entonces le preguntaron a Aristóteles, bueno, ¿y qué es lo bello? Lo que te haga sentir bien, ¿no? Entonces, hemos perdido como esa conexión con lo que nos hace sentir bien, un amanecer, un atardecer, una flor, una abejita. La naturaleza nos conecta mucho con eso, ¿no? Y el tránsito o la transición entre la naturaleza y el ser humano se llama arte. Cuando nosotros hacemos esa transición, podemos también ver lo bello a través del arte y nos hace sentir bien, ¿no? Y eso nos lleva a la conducción del amor, ¿no? Como ya muy filosóficamente hablando. Claro, porque entonces el amor se vuelve más creativo. Es que ya entras en un círculo virtuoso del arte, Así es, ¿no? Del así es. arte, la relación con la naturaleza, la recreación de la naturaleza, lo bello, el amor, y luego lo bello y el amor, y lo bello y el amor. Por eso las abuelitas educaban bien cuando decían, no hagas eso, ¿por qué? Porque es feo, ¿no? O, Me sí, encanta, sí, ellas claro. decían feo o bonito, y era un criterio maravilloso. Era, parece Había simple, pero es la gran cosa decir, es que eso es feo, es que eso es bonito. O sea, Sí, porque a final de cuentas no nos hacía sentir bien, ¿no? No nos hacía sentir conectados con nosotros mismos. Entonces, pues bueno, mira cómo estamos abarcando esa complejidad del ser humano. La pregunta inicial era, ¿qué es el ser humano? Híjole, contestarla es sumamente complejo y difícil, pero podemos ir por partes, entendiendo que el ser humano es creativo, ¿no? El ser humano tiene una creatividad que tiene que desarrollar pues hasta donde pueda y como pueda. En cada individuo se manifiesta diferente, pero creo que en esencia debemos de recordar eso, ¿no? La capacidad tan grande que tenemos de crear cosas. Hemos hecho cosas increíbles. Bueno, pues ahorita nos estamos comunicando a través de una creación humana, ¿no? Pero no dejemos que se quede solo en eso, ¿no? O sea, si hemos podido hacer esto, podemos hacer muchísimas más cosas y no desde el ámbito material, sino también de conducción emocional, ¿no? O sea, con nuestras emociones podemos crear muchísimas cosas en el ámbito social, ¿no? O sea, nuestras sociedades creo que también tendrían que ser más creativas y menos destructivas. Vivimos en una sociedad o en sociedades donde hay esta parte de la competencia que en un punto psicológico es buena, pero ya se sobrelimita, se sobrepone a que esa misma competencia nos lleve a un acto destructivo en lugar de actos creativos, ¿no? O sea, somos demasiado intolerantes y nuestra mente ya solo piensa cuando ve cosas que no checan con lo que está aquí adentro y entonces las tiende a destruir, ¿no? O sea, si vemos a alguien diferente de pensamiento, si vemos a alguien diferente de emoción, pues tendemos a la destrucción en lugar de la integración y hacer
de esto un acto creativo, que eso es ser humano, nuestra creatividad. Entonces, nuestras relaciones, porque también el ser humano es relacional, nuestras relaciones con otras personas deben ser a partir de la creatividad. Sí, claro, o sea, fíjate cómo, digo, tú misma, estamos ahí como entendiendo y globalizando al ser humano. Creo que una de las cosas principales que tenemos que entender, vuelvo a decirlo, es que el ser humano es creativo. Y de ahí, pues las relaciones, hasta con uno mismo, o sea, deben de imperar esta creatividad en construcción. La construcción va ligada a la creatividad y si tú no puedes construir en una relación algo, pues bueno, creo que te estás limitando a esta parte humana en ti, ¿no? Entonces eso nos invita a un montón de cosas, ¿no? O sea, de ahí, con esta sencilla combinación, con esta fórmula, ¿no? De entenderte creativo, saberte como humanamente creativo y que eso va implícito en las relaciones, pues buscar que tus relaciones sean creativas, ¿no? O sea, no destructivas, ¿no? O sea, todas, desde la familiar, que es lo más difícil, hasta las de pareja, ¿no? O sea, que también se vuelven muy complejas y que dejan de ser creativas. Entonces, sí tenemos que entender que como somos seres creativos, busquemos eso de alguna manera puesta en nuestras relaciones sociales, ¿no? Me O sea, no encanta. solo... Y vamos entonces con el tema del autor, ¿no? Dijiste al principio, no, eso habría que preguntárselo al autor. ¿Quién es el ser humano? A lo largo de la exposición nos has ido haciendo caer en la cuenta de que somos creativos, Ujú, como el autor de la vida. Si él es el creador, nosotros claro que somos creativos. claro. Si él es la belleza, nosotros podemos ser bellos. Si él es la luz, podemos ser luminosos. O sea, depende todo de él. Y supongo entonces que aquello que le llaman energía es el espíritu, es el alma que tiende hacia la luz, que tiende hacia la fuente, que tiende hacia la meta, que tiende a la trascendencia, hacia allá, donde está el creador, el autor. Pero a veces no, a veces se arrastra como gusano esa energía y se va para abajo en lugar de ir para arriba y ahí viene la destrucción, no la creatividad. O sea, es Es como muy que correcto. tenemos la libertad de ser creativos o destructivos y apuntalar hacia la trascendencia o arrastrarnos en la inmediatez del momento. Sí, visto desde eso mismo, dicho desde un aspecto como un poco más psicológico, o vivimos de una forma destinada a, ¿no? O sea, no hay movimiento, Llamados a... simplemente vas a vivir como consecuencia de, que así vivimos la mayoría de las personas como consecuencia de un acto, como consecuencia de esos abandonos, como consecuencia de esos desamores, de esas faltas de esos huecos que tenemos cuando somos pequeños o adolescentes. Y entonces cuando eres adulto es una consecuencia. ¿No? O sea, a veces en psicología llegamos a pensar que el ser humano solo crece hasta los 18 años y después de esos 18, 20 años, todo lo demás es consecuencia y hasta decimos, es que yo así soy. O sea, después de los 18 ya tienes 60 años y este periodo, ¿qué pasó con ese periodo? Se volvió nada creativo, ya no creaste. O sea, tú creas de los 0 a los 18, pero es un acto de consecuencia. ¿Te das cuenta? O sea, porque pues, no pudiste crear mucho porque estás aprendiendo cómo es esto. Y en los 18, pues tu creatividad se ve mermada, o sea, se ve quitada, se ve disuelta. Y después de los 18, 20 años, para adelante, es una consecuencia de los primeros años. Y los actos creativos en dónde están, ¿no? O sea, ya dejamos de crearnos o recrearnos continuamente. El ser humano tiende a estancarse en una consecuencia de acto de vida. Y lo que tú estás diciendo es eso. O nos destinamos a eso, a vivir en una consecuencia de vida, sea positiva o negativa, ¿eh? Las más de las veces es negativa esa consecuencia, pero aunque sea una consecuencia positiva, ¿no? Yo nací tal vez privilegiado en una familia hermosa, con buen dinero, buena abundancia, y entonces vivo de eso. Pero pues también de cierta manera te limitas en los actos creativos, ¿no? O sea, dejas de construirte y el ser humano no se puede dejar de construir hasta que parte de aquí, o sea, es una construcción constante, constante, día a día. Uno va creciendo y se va desarrollando, construyendo y siendo creativo de una construcción propia. O sea, yo no he terminado de desarrollarme, nadie ha terminado de desarrollarse. Y hay gente que piensa que ya,
Hay gente que dice, yo ya soy así, y ya no sale de ahí. Y bueno, eso nos obliga a entender que no estamos siendo tan humanos con esa actitud. Si Qué nosotros bárbaro, es como estar muerto en vida Es como estar anticipadamente. muerto en vida, exactamente, ¿no? Entonces, creo que después de los 18 años empieza apenas, y creo que después de los 26 estamos apenas listos para, porque suceden ahí cosas en el cerebro. El cerebro termina de desarrollar muchas cosas hasta después de los 26, y entonces es cuando puedes empezar a desarrollarte y a ser creativo contigo mismo y a seguirte construyendo día a día, sin que haya un solo día que no aprendas o no crezcas. Todo el tiempo estás creciendo, Y luego ¿no? tienen que suceder cosas extraordinarias en la vida para seguir creciendo, como por ejemplo la experiencia de tener un hijo. Hablando de esas edades, vas avanzando, parece que te estancas, solo eres consumidor de lo que otros crearon, pero tú no eres Ujú. creativo, hasta que, ¡pum!, tienes un bebé y entonces eso te reactiva nuevamente la posibilidad de ser un verdadero ser humano que alcance la máxima plenitud a través de la creatividad y la generosidad. Tú misma lo acabas de decir, ¿no? O sea, puede ser, porque la realidad es que como estamos conformados en ese mecánico, en ese acto mecánico de consecuencia, también muchas veces se vive que tener un hijo se vuelve una consecuencia más de algo, ¿no? Y cuando es una oportunidad de desarrollo y de seguir creciendo, ¿no? Pero no todos lo podemos leer así, o sea, no todos podemos tener como esa conciencia de decir, wow, en el acto de ser padre también crezco, en el acto de aprender cómo conjugar esta dimensión que puede dar un hijo a alguien y al mismo hijo, pues hay crecimiento y desarrollo. Las más de las veces, desgraciadamente, son actos inconscientes que nos llevan a mantener esa constante, ¿no?, de consecuencia en ver a un hijo, pues, pues un hijo es como parte de, y no darnos cuenta de esa oportunidad que tenemos, ¿no? Es triste. No se Y ve no, como novedad, como algo sorprendente, algo increíble, ¿no? Sino ajá, como si fuera una cuestión natural, casi como de como si fuera una animalitos. cuestión natural y a veces, desgraciadamente, porque es la realidad, ¿no? O sea, tenemos estos casos, pues abandonamos al hijo de cierta manera, o sea, no nos importa tanto, o sea, ahí está, y mientras tal vez yo trabaje y le dé lo que necesita económicamente suficiente, pero bueno, humanamente no es, ¿no? O sea, ya no nos conforma en el desarrollo que podemos tener como humanos, que nos abre una sensibilidad, capacidades, un punto de creatividad, ¿no? Para poder darle al hijo algo más desde el desarrollo humano creativo, ¿no? Entonces sí, hay que entender, ¿no?, que como nuestra propia complejidad de no ser lo suficientemente abiertos a la creación, a crear cosas, pues pensamos que, como tú dices, los que crearon, pues ya me lo hicieron por mí, entonces, pues por eso, pues que vaya a la escuela y en la escuela le enseñan, ¿no? Cuando uno como padre le puede enseñar tal vez hasta más cosas que en la misma escuela, ¿no? Claro, claro. Y la experiencia de relacionarte con un bebé, uff, te reactiva en todos sentidos, te vuelves a maravillar de todo. Si miras la vida desde la mirada del bebé, del niñito que va creciendo, te vuelves a sorprender, entonces recuperas un montón de habilidades perdidas, como el asombro, como la gratitud, ¿no? Gracias, gracias de ver tanta belleza a tu alrededor, la reciprocidad, tantas cosas que redescubres en relación con un pequeñito que Es correcto, porque mira, ahorita ya estamos hablando de esta parte de la paternidad y de los bebés, pero al final de cuentas sigue siendo esta invitación a la reflexión de la creatividad que tiene el ser humano, porque nuestra creatividad de conexión con los otros, o sea, ser creativo con tus hijos, ser creativo con tu esposa, ser creativo con tus padres, ser creativo socialmente, está ligado al 100% a nuestras emociones. Entonces, ahí es donde tiene que estar la parte humana. Fíjate que eso también nos hace humanos. Yo creo que todos los seres vivos, casi me atrevo a decir que sienten, incluidas las plantas, sienten, ¿no? Pero las plantas sienten sentimientos y emociones de planta. Los animales tienen sentimientos de animal y cada animal, ¿no? El cangrejo tiene sentimientos de cangrejo, la oruga sentimientos de oruga y así, ¿no? El perro sentimientos de perro. Y cada vez van siendo como más complejos conforme a la capacidad cerebral que pueda tener cada uno de los seres vivos. En el caso del ser humano, es el único que siente de una manera exclusiva, como ningún otro, ¿eh? Y tan compleja y sumamente
creativa, ¿no? Eso es lo que nos ha ayudado a crear la conexión emocional, es un acto de construcción. Y pues ahí es donde nos deshumanizamos un poco porque conocemos muy poco acerca de nuestras emociones. De hecho, pues nada, ¿no? O sea, pensamos que son malas. Autores, colegas, autores reconocidos, seguimos llamando de una manera a las emociones negativas. Y las emociones no son negativas ni positivas, Incluso son emociones. respectivas, ¿no? Hay gente que se refiere a una persona emotiva como una persona, ¿cómo le llaman? Como sentimentaloide o como Ajá, muy aniñada o como, ¿no? sí, es Entonces, correcto. no reconocen esa capacidad creativa que surge también gracias a las emociones. Sí, es lo único que nos puede conjugar, volviendo al bebé, ¿no? O sea, esa capacidad de ternura que me puede inspirar un bebé, que me puede hacer conectar con el amor, que me puede hacer conectar con la felicidad, o con el enojo igual también de que no lo veo cómodo, no lo veo a gusto, pues no me hace tener una interacción creativa con él, ¿no? Lo veo llorar, entonces me enoja verlo llorar, entonces pues compro o hago una casita para él o una cunita, ¿no? Me lleva a un acto creativo de estar mejor para él, ¿no? Entonces sí, la conducción emocional pues nos obliga a entender nuestra propia humanidad, tenemos que aprender a vivir nuestras emociones. No me atrevo a decir de forma correcta, porque no soy quien yo para decir que es de forma correcta, pero sí de forma humanamente natural, por así decirlo, ¿no? Y quitar todos esos viejos patrones que tenemos en nuestra mente de lo que significan las emociones y entenderlas desde el principio, como bebés, ¿no? El bebé tiene emociones, emociones muy puras, muy, muy puras, que lo ayudan a sobrevivir y que esas mismas, pues son las mismas que te siguen ayudando a sobrevivir, pero que están ahí revueltas. Creo que esa es una invitación de nuestro propio desarrollo humano, como dijimos al principio. Creo que el ser humano es un buen proyecto y empecemos por eso, por una reevolución, ¿no? Una reevolución que no es con armas, obviamente, ¿no? O sea, Qué bonito, la revolución del ser humano no es con armas, sino es interna. Es un cambio interno que tiene que ver con la reevolución de las emociones, ¿no? Las emociones tienen que rediseñarse, reentenderse, reevolucionar en ti, porque a final de cuentas, como dije desde el principio, nuestra crisis humana es debido al mal manejo de las emociones. y también al desconocimiento del matiz de las emociones, ¿no? Sí, Desde el gusto, la comodidad, el placer, el gozo. O sea, mencioné una línea de lo mismo. Gusto, comodidad, sí, placer, gozo. O sea, poder ir ascendiendo por las emociones hasta lo máximo posible. es correcto, Porque es si muy te quedas correcto, ¿no? solo en el gusto y disgusto, o en lo cómodo y lo incómodo, o en el placer, o en la repulsión, pero jamás alcanzas lo que es el gozo, la plenitud, pues entonces sigues jugando muy abajo en tus emociones, ¿no? Así es, así es. Wow. Entonces, se Y trata bueno, de que todo esto lo aprendí de ti, ¿eh? O sea, tengo que confesar. se trata de que estas emociones que vivimos hoy de una forma, pues, muy, muy arcaica, muy, muy Muy primitiva, básico. Ujú. muy primitiva es la realidad, pues evolucionen, ¿no? O sea, se conformen en otra cosa, que nos lleven a aspectos humanos de una comprensión mayor de lo que somos y que no nos destruyan, como dije, ¿no? O sea, nuestras emociones en este momento hay emociones que nos conducen a actos muy destructivos. No son negativas, pero sí lo que hacemos con ellas y cómo las dirigimos, pues hacen que destruyamos muchas cosas en nosotros mismos y en los demás. Entonces, esa es la invitación, Terry. Ya creo que el tiempo se nos está acabando. Ya. Esa es la invitación que con esta pregunta de qué es el ser humano, ¿no? Pues ya tenemos dos puntos ahí que nos invitan a la reflexión. Somos seres creativos dentro de un montón de cosas más y esas acciones creativas nos van a ayudar a un desarrollo de muchísimo más cosas, pero tenemos que entender que no podemos o sí podemos ser creativos dependiendo cómo manejemos nuestras emociones. Ahí está la invitación, ¿no? Esa es la invitación del entendimiento de lo que somos a través de la creación, a través de la creatividad y a través de la emoción que está implícita en la creatividad. Muy bien, que ninguna decepción ni frustración apague nuestras emociones. Y por favor, tus datos, Moisés Ashik, porque sí es interesante dejarse acompañar por ti
Es toda una aventura por nuestro yo, por nuestro autodescubrimiento, autoconocimiento y procesos de madurez. Porque bueno, yo como consultora filosófica puedo analizar a nivel intelectual las cosas, pero después brotan las emociones en un consultante y de ahí contigo, porque ya cuando se mete en el asunto psicológico, histórico, biográfico, emocional, ya, ya, ya le toca al especialista, ¿no? Que la psicología es una rama especializada de la filosofía en el comportamiento humano, en las emociones. Es muy correcto lo que dices, ¿eh? Tus datos, por favor. Pues mira, mis datos como tal, pues les dejo el Facebook. Me pueden buscar como Ashik en Facebook, A-S-H-I-K, Ashik, y ahí aparece, bueno, ahí me pueden contactar, mandar un mensaje y las actividades que hago, por si alguno está interesado en lo que desarrollo. Muy bien, consulta psicoterapéutica con todo el manejo de emociones, hipnosis integral, comunicación no verbal y los diplomados y cursos sobre estos temas. Muchísimas gracias, Moyashi. Un abrazo. No, al contrario, Tere, muchísimas gracias a ti, de verdad. Bueno, pues siempre disfruto estas entrevistas, ¿no? Porque tienes ahí una parte muy especial y un don para poder sacar información, obtener información, porque tú la conoces, tú la vives, entonces Porque he aprendido mucho de ti, de tanta gente interesada en el ser humano. Así ujú, que te ujú. agradezco mucho tu tarea y tu misión. Y seguimos con estas entrevistas, porque quiero hacer Seguro que sí. varias, sí, varias. Hacen falta voces actuales que no están dispersas ni perdidas en una época tan complicada, sino que estás muy bien plantado en nuestra época, que tienes un montón de pacientes jóvenes, pero también adultos mayores que están desconcertados, como si ya no cupiéramos en el mundo los de 50 para arriba, porque todo ha cambiado. Y entonces tú así como un mástil en medio de toda esta situación entre chicos y grandes, ayudándonos a todos a comprender nuestro lugar en el mundo y nuestra misión particular. Muchísimas gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo a ti, Tere, muchísimas gracias. Y bueno, aquí seguimos, aquí estamos y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Por favor, visiten a Devashik en su Facebook, háganse sus amigos y síganlo en todo lo que él ofrece. Pásela bien. Hasta la próxima. Chao.